busca al Señor Jesucristo, que Él es el único que te da la salida a todas tus dificultades. Porque Él es nuestro Dios y Señor. A Él sea solamente la alabanza, la gloria y la honra. Porque Él es nuestro Dios y Él nos sacó del lodo cenagoso, de ese lugar a donde nosotros estábamos también en nuestras debilidades, con delitos y pecados. Ahí el Señor nos levantó y nos tiene para alabanza de su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Y así dice esta alabanza: cuando Jehová va a volver la cautividad de Sion, nuestra boca se llenará de nuestra lengua de alabanza. Mateo capítulo 7, versículo 21. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces te declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tomen asiento, mis hermanos.
Pero hay algo en ellos que dicen que el Señor ha dado la salvación para todos, y eso es verdad, el Señor ha dado la salvación para todos, pero ellos no quieren tener ningún compromiso con el Señor. O sea, ellos enseñan la palabra, hablan de la palabra, y como ellos dicen que la salvación es para todos, entonces hagan lo que hagan, ellos ya son salvos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no tienen que arrepentirse, que no hay cambio en la vida de ellos, porque ellos ya son salvos. Esa es la manera de pensar de ellos. Como nosotros como cristianos, y como la palabra nos dice, que eso va en contra de nuestra fe, y que esto es solamente hombres que corrompen la gracia de Dios. Son personas que corrompen la gracia del Señor. Hoy día han salido muchas sectas, y la última que podemos ver son los G12. No sé si ustedes hayan oído acerca de estos G12. Es una secta que han entreverado lo espiritual con lo humano, lo santo con la carne. Esta secta, si ustedes han escuchado, la han visto por la televisión, porque también pasan mensajes de ellos, usted puede ver que le hablan igual que un evangelista, que uno que profesa el cristianismo, hablan iguales. Pero la diferencia de ellos es que le falta algo al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos imparte, ¿no verdad?, su unción, y eso ellos no la tienen. Pero ellos hacen igual que nosotros. Ellos, según ellos, están bautizados en el Espíritu Santo. Es algo tan diabólico, hermano, que dice que pueden ellos confundir aún a los cristianos. Y hay hermanos, profetas, apóstoles, hermanos, que yo los conocí antes, que eran buenos cristianos, pero que hoy día se han ido con los G12, y ellos dicen haberse arrepentido de haber estado, dice, hablando, o haber sido cristianos, y que ahora son, o que viven en la verdad, que ahora sí viven en la verdad. Qué error, después de haber pasado años en los caminos del Señor, y que ahora se hayan cambiado a esta secta, diciendo que ahora sí están en la verdad. Es algo para confundir aún a los escogidos, como dice la Biblia, ¿no verdad? Que dice que un día van a ser confundidos o se van a ser engañados aún los escogidos, y eso es lo que está pasando. La Escritura nos enseña también que en esta época va a haber predicadores que van a hablar con fervor, que van a aparentar preocupación por los perdidos, van a ser grandes siervos del Señor, van a realizar hasta milagros, van a tener mucho éxito, van a demostrar preocupación por las almas perdidas, pero están estos bajo la influencia de Satanás. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos que la Biblia nos dice que en los últimos tiempos van a haber estos falsos maestros, falsos siervos de Cristo. Entonces nosotros como cristianos no podemos admirarnos, porque ya la palabra de Dios nos está diciendo lo que va a pasar, y que así como el diablo se
se van a disfrazar como ministros de justicia. Veamos en Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Vemos entonces que el Señor mismo nos está diciendo que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y que harán hasta milagros y también van a engañar aún a los escogidos. Por eso hay que tener, hermano, cuidado hoy en día, y hay que tener discernimiento de espíritu para ver a los obreros de estos tiempos, porque no todos son de Dios. A veces nos equivocamos, y cuando vemos a un hombre que habla muy bonito, que tiene mucha elocuencia, que habla mucho de la palabra, pero no nos damos cuenta que no son dirigidos por Dios, porque hoy en día son estos hombres que recopilan datos tanto, buscan de la palabra, que usted se engaña y dice, uy, pero si este hermano habla tan lindo, pero solamente le está dando información, pero no le está dando nada de Dios, que algo que a usted le llegue a su vida, a su alma. El Espíritu Santo no está allí para que imparta esa unción a los demás. Y es por eso que muchos serán engañados, como dice la palabra del Señor. Porque en los últimos tiempos habrá esta clase de hombres disfrazados. Satanás va a emplear mucha gente, muchos hombres para engañar así. Los falsos maestros vendrán. Veamos en Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El Señor nos manda entonces, hermanos, que no nos dejemos engañar con palabras vanas, ni que tampoco seamos partícipes de esas personas. Y a veces, sin darnos cuenta, participamos, hermanos. Participamos, no nos damos cuenta que a veces hay personas que no vienen vestidos de oveja, como dice la palabra, pero por dentro, que dice, son lobos rapaces, que solamente quieren engañar y confundir. Veamos en 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1, 7 y 8. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. Vemos entonces, mis hermanos, que los hombres que engañan hoy en día se creen hasta doctores de la ley, que enseñan, y sí lo hay, hermanos. Usted escucha a uno de las falsas doctrinas que le hablan muy bien de la palabra, pero si hasta los ateos hablan de la palabra, ¿no verdad? Pero no son de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver y a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para no ser engañados, porque aparentan, los hombres de este tiempo aparentan ser justos, pero rechazan la piedad. Eso es lo peor, que aparentan ser justos, pero rechazan la piedad. Veamos ahí mismo en Timoteo, 2 de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Estos son los hombres de los últimos tiempos, que van a aparentar piedad, pero negarán la eficacia de ello.
Tenemos entonces, mis hermanos, que tener cuidado sobre esto, porque podemos ser engañados por estos hombres que piensan ser justos, pero que no lo son. También la Biblia nos habla que en los últimos tiempos vendrá la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Según el diccionario dice que la apostasía es la acción de rebelarse, olvidar, abandonar o alejarse de lo que uno ha creído. Eso es la apostasía. Es la acción de rebelarse, de olvidar, abandonar o alejarse de lo que uno ha creído. Y en estos últimos tiempos dice que vendrá la apostasía. Veamos en 2 de Tesalonicenses 9:10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. En los últimos tiempos se manifestarán la apostasía, y va a venir, como dice, con el hombre inicuo. ¿Cuál es este hombre inicuo? Va a ser el anticristo. ¿Y qué van a ver ahí la apostasía? Es que el hombre se va a olvidar, se va a rebelar de Dios, va a abandonar en lo que ha creído. ¿Por qué? Porque cuando venga este anticristo, los que han creído en el Señor y quieren, y va a venir el tiempo de que van a ser sellados, pero como ya han sabido de esto, muchos cristianos que se quedarán para la gran tribulación, entonces no van ellos a sellarse. Entonces allí va a ser la apostasía, y los que se sellan, sabiendo de que si ya se sellan, van a condenarse, ellos van a negar su fe. Y eso es la apostasía que va a venir en estos tiempos. Pero hay otra cosa también en nuestros tiempos, es apostatar de la fe. Muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es cortar la relación salvadora con Cristo, apartarse de la unión vital con Dios y de la verdadera fe. Eso es apostatar. Cuando la persona aparta su relación con el Señor y la unión con Cristo y se aparta de la verdadera fe, se constituye en un apóstata. Y eso también va a pasar en estos últimos tiempos, que van a haber mucha gente que van a apostatar de la fe, o ya lo están haciendo. Por ejemplo, esos hombres que son grandes siervos o han sido grandes siervos del Señor y se han ido con otra secta, ¿qué hicieron aquí? Apostataron de la fe. Y es así como va a pasar en estos últimos tiempos. Vamos a ver en Judas, que en un solo capítulo tiene el versículo 16. Amén. Estos son murmuradores, los que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, ayudando a las personas para sacar provecho. Amén. Esto es en los últimos tiempos, ¿no? ¿Verdad? Que habrá murmuradores, dice, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay en estos últimos tiempos, no solamente para el fin, cuando venga la gran tribulación, esto ya se está dando, que hay muchos cristianos que andan diciéndose que son evangelistas, pero solamente para sacar provecho. El año pasado hubo un hombre que se decía ser siervo del Señor, que venía del Perú. Y todo, bueno, es un siervo de Dios, lo aceptaron, estuvo predicando, pero lo malo de este hombre, es que tenía dos mensajes, y ese dos mensajes lo daba vuelta en todas partes que iba. Segundo,
tenía Dios, después y primero su aceite. Promocionaba su aceite, vendía su aceite. Era o no era, como dice la palabra, un hombre adorador nada más, para sacar provecho. Vendió mucho aceite y después dijo que se iba porque su mamá o su abuelita había muerto, pero después los encontraron que no se había ido, que estaba aquí mismo en el Ecuador. Todo era mentira, todo fue mentira de ese pobre hombre, pero se decía que era un evangelista. Entonces de esta gente hay que cuidarse. Veamos en Hebreos capítulo 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mis hermanos, el Señor nos manda a que nos exhortemos unos a los otros y que no endurezcamos nuestro corazón por el engaño de Satanás. Por eso que la palabra también nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué? Por todas estas cosas, ¿no es verdad? Por el engaño que hay de Satanás, y que el hombre o la mujer o los hijos de Dios ya no se sabe quién es el verdadero ni quién es el mentiroso. Pero el Señor dice que nos ha dado un don, y es el don del discernimiento de espíritu. Y para estos últimos tiempos, yo creo que deberíamos de pedir al Señor que nos dé ese don del discernimiento de espíritu, para poder discernir lo bueno y lo malo que hay en este mundo. Hay dos clases, hermano, de apostasía. La apostasía personal o individual de cada uno, y la apostasía teológica. La apostasía teológica son aquellas personas que se envanecen hablando mucho, pero que en realidad no son de Dios ni tienen nada de Dios. Veamos en Tesalonicenses 2:9 y 10. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto nos habla el apóstol Pablo. Él dice que nunca fue gravoso. O sea, quería decir que él no le gustaba que la gente lo estuviera manteniendo pensando que él era un hombre mantenido, sino que él siempre trabajaba, dice, de día y de noche, para no ser fatigoso a nadie, para que nadie piense que él era un hombre vividor, ¿no?, como hoy en día. Veamos en Hebreos capítulo 6, 4 y 6. Hebreos capítulo 6, el 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto es cuando nos habla de la apostasía individual o personal, que hay cristianos que una vez gustaron de la salvación, fueron iluminados de Dios, ¿verdad? Tuvieron, dice, la palabra de Dios y los poderes del cielo, pero cayeron en pecado. Pero dice que el Señor tiene misericordia aún de estas personas. ¿Cuándo? Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona reconoce que es pecador y se arrepiente, el Señor lo vuelve a perdonar.
recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Las personas que caen y que caen, ¿no verdad? Son personas que dicen que nuevamente cada vez que caen crucifican a quién, al Hijo de Dios. Y la palabra o el Señor es vituperado por causa de ellos. Estos se transforman en unas personas apóstoles, porque conocen la palabra, saben de la palabra, pero siguen pecando. Se apartan de la fe y siguen pecando. Y creen que el Evangelio es de un tiempo y vuelven a los caminos del Señor. Estos son personas apóstatas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el cristiano se afirme de corazón, que vuelva a Dios, que se arrepienta, y el Señor lo va a recibir. El Señor le va a dar el perdón, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vuelvan a Él. Vamos a ver en Santiago capítulo 5. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbebezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En el 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Qué maravilloso es el Señor, que Él tiene grande misericordia aún de las personas que se apartan de Él. Porque como dice la palabra y nos habla aquí, un ejemplo que nos da de las ramas, ¿no verdad? Cuando usted las arranca, ¿no? Dice el Señor que aún a las ramas naturales, que quiere decir a los judíos, no les perdonará, mucho menos a nosotros que somos injertados, ¿no verdad? Porque nosotros somos injertados a ese olivo que es el Señor. Por eso dice el Señor que no, en el versículo 20 dice, pues bien, por su incredulidad fueron desganadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbebezcas, sino que, hermanos, el Señor nos da una oportunidad siempre. Y a pesar de que nosotros a veces le fallamos a Él, el Señor nos ayuda. El Señor nos perdona. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que temerle a Él. Los verdaderos cristianos, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que amemos, ¿no verdad? Le amemos y le temamos a Él. 4 cosas que tienen que demostrar los verdaderos hijos de Dios o los verdaderos cristianos. Es honrar a Cristo, guiar a la iglesia a la santificación, salvar a los perdidos y proclamar el Evangelio. 4 cosas que nos pide el Señor que hagamos. Si somos verdaderamente sus hijos, honrarle a Él, guiar a la iglesia a la santificación, salvar a los perdidos y proclamar el Evangelio. Sabemos esta historia de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, ¿no verdad? Las 5 prudentes eran vírgenes que estaban preparadas esperando al maestro, y a ellas no se le acabó el aceite, tenían sus velas encendidas, pero las 5 insensatas se les acabó el aceite y fueron a buscar el aceite, pero mientras ellas iban a buscar, vino el esposo, cerró la puerta, y cuando ellos llegaron, ya la puerta estaba cerrada. Veamos en el 25, el versículo 11.
El 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas 5 vírgenes insensatas, cuando llegaron, la puerta se cerró y le decían al Señor: Señor, ábrenos. Pero ¿qué le dijo el Señor? No te conozco, ¿verdad? El Señor les dijo: no les conozco, no sé quiénes serán ustedes. Pero ellos estaban esperando al Maestro. Estaban con sus lámparas encendidas. Pero ¿qué es lo que hubo en ellas? Descuido, porque no se prepararon, porque no tuvieron el aceite suficiente para esperarlo al esposo. Asimismo, nosotros, hermanos, no necesitamos o no creamos que solamente va a ser esto que el Señor nos va a decir un día: no te conozco. No solamente a los falsos maestros, no solamente a los apóstatas, no solamente a ellos, sino también a nosotros. Un día también el Señor puede decirnos a nosotros: no te conozco, porque el Señor dice que un día vamos a presentarnos ante el tribunal de Él. Y vamos a dar cuenta por nuestras acciones, por lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Y qué hay cuando nos presentemos ante Él y el Señor nos diga: no te conozco? Pero si le decimos al Señor: si yo estuve allí en la iglesia, yo canté, yo alabé, yo anduve predicando, repartí tratados, puede hacer lo que sea, pero si usted descuidó la salvación y usted mantuvo conforme a su palabra, el Señor le dirá: no te conozco. El Señor quiere, hermanos, que nosotros le busquemos de corazón. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El apóstol nos dice que en los últimos tiempos se apartarán de la verdad y volverán el oído ¿a qué? A las fábulas, ¿verdad? A las fábulas. Pero el Señor dice que debemos de ¿qué? De soportar, porque también van a venir aflicciones, van a venir pruebas. Usted sabe que el enemigo siempre, como dice su palabra, anda como león rugiente y siempre está tratando de hacer el hombre se desanime, se aparte, vuelva al pecado, que siempre está tratando de hacer eso. Pero el Señor dice que debemos de soportar las aflicciones, las pruebas, todo lo que viene debemos de soportar y hacer obra de evangelista. O sea que para todos, sabemos que para todos nosotros tenemos que hablar del Señor. Esa es la obra que el Señor, o lo que el Señor nos dijo, que debemos de anunciar su palabra. El Señor quiere que nosotros le busquemos cada día. Pablo fue un gran apóstol y fue el más defensor del Evangelio. Si ustedes han leído todas las cartas de Pablo, ustedes pueden ver cómo Pablo defendió el Evangelio, aun cuando él estaba preso, porque él estuvo preso en los últimos años y murió en la cárcel, murió encarcelado. Pero a pesar de eso, él no estaba ahí tranquilo. Él siempre estaba evangelizando, él siempre estaba hablando por su carta a la iglesia. Él fue un gran defensor del Evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que aprendamos a defender el Evangelio, que aprendamos a defender la verdad, porque habrá muchos que apostatarán de la fe. Veamos en Romanos capítulo 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La palabra del Señor es muy clara y dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que a veces confundimos, hermanos, y decimos, bueno, el Señor nos ha traído el gozo, nos ha traído la paz, pero es en el Espíritu Santo. No es un gozo de la carne, es un gozo y una paz que nos da el Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, cambiamos lo espiritual con la carne, con lo humano, y eso ya no es de Dios. Sabemos que Dios es un Dios santo y por lo tanto dice que nosotros debemos de ser santos. Y bien claro nos dice la palabra que el Señor, el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si usted hace esto, hermano, va a agradar a Dios y va a ser aprobado por los hombres. Porque cuando es un verdadero cristiano, hermano, donde quiera usted lo reconoce. A donde quiera que usted vaya, si vaya a otro lugar, a otra ciudad, se dan cuenta que usted es un hijo de Dios. Por su manera de comportarse, por sus acciones, por su testimonio, lo reconocen en todas partes. Por eso dice aquí la palabra del Señor que va a agradar a Dios y va a ser aprobado por los hombres. Otra cosa más, hermano, que por sus frutos dice el Señor que nos conocerá. Por los frutos. No podemos engañarle a Dios porque Él nos va a conocer por los frutos. En Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con un vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Y la mejor manera, hermano, de conocer al cristiano es por los frutos. Aquí su palabra. La palabra de Dios nos da un ejemplo. Nos da el ejemplo de un árbol. Que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿no verdad? Ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Así mismo los cristianos. Si usted es un buen cristiano, va a dar buenos frutos. Pero si usted es un mal cristiano, va a dar malos frutos. ¿Cuáles son esos malos frutos? Su manera de vivir, su testimonio. Si usted da un mal testimonio, se lo va a reconocer que no es un buen cristiano. Pero si usted da un buen testimonio, se lo va a reconocer como un buen cristiano. Entonces, mis hermanos, no podemos engañar a Dios, porque Él nos conoce. Dice que Él conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros ya lo hayamos dicho. Él ya lo conoce. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos o sabemos cuál es un buen cristiano, mire los frutos de Él. Mire sus frutos y usted va a saber si es un buen cristiano o es un mal cristiano. Y así mismo, cuando vengan estos falsos profetas, usted los va a reconocer enseguida que es un mal cristiano, que es un falso profeta, por sus frutos. Aunque sea muy elocuente, pero usted va a darse cuenta que es un mal cristiano. Que el Señor, hermano,
nos ayude y que aprendamos, hermanos, a reconocer a estos hombres que se disfrazan, como dice su palabra, como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Veamos en 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermano, si nos unimos al Señor, vamos a ser ¿qué? Un espíritu con él. Vamos a ser uno solo. La palabra de Dios lo dice, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si usted es un verdadero cristiano, su espíritu va a estar unido ¿a quién? Al Señor. Entonces usted no puede dar frutos malos, usted va a dar buenos frutos, porque su espíritu está unido al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros nos unamos a Él en cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere que sus hijos estén unidos a Él en cuerpo, alma y espíritu. Pero a veces solamente nos unimos nada más de palabras, de los labios para afuera, pero por dentro estamos tan desunidos, tan alejados del Señor. Y por eso a veces decimos que el Señor no me escucha, es que el Señor se ha olvidado de mí, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos olvidamos del Señor. Somos nosotros los que no estamos unidos a Él. Y es por eso que a veces no recibimos bendiciones del Señor. Vamos a ver en Filipenses 1, 16 a 18. Filipenses capítulo 1. (16 a 18). Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo lo dice, hermanos, que él se gozaba, ¿no verdad? Que él se gozaba en anunciar a Cristo. Que él se gozaba aún allí en las prisiones, él se gozaba. Qué bendición más grande, mis hermanos, saber que podemos ser nosotros evangelistas, anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, pero no lo hagamos, como dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Cuando usted lo haga, hermano, cuando usted quiera servir al Señor, hágalo con buena voluntad, no por contienda ni por envidia, sino de buena voluntad. Y usted va a agradar al Señor, usted va a agradar al Señor. Y el versículo 27 del mismo versículo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo decía que debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a comportarnos como es digno del Evangelio del Señor. Que nos ayude el Señor para combatir unánimes la fe del Evangelio. ¿Usted se imagina combatir unánime la fe del Evangelio? Es predicando su palabra, combatiendo. ¿A quién va usted a combatir? No va a combatir a los hermanos, a los inconversos, a darle de comer. No, va a combatir con el enemigo, ¿verdad? Va a combatir con esas huestes de maldad, con ellas que tenemos que combatir. ¿Y qué dice el Señor? Unánimes en la fe, todos, no solamente
unánimes en la fe, quiere decir que juntos, todos, ¿no es verdad? Tenemos que combatir. Hermanos, que el Señor nos ayude para estar siempre presto para proclamar el Evangelio, y que para cuando el Señor venga no nos diga, no te conozco. Qué triste sería, hermanos, de estar aquí en su casa, de haber compartido la palabra, de haber gustado de las cosas celestiales, de haber gustado de la salvación, y que cuando Él venga te diga, no te conozco, nunca te conocí. Qué tristeza, ¿no, verdad? Qué tristeza sería pensar que el Señor no nos conozca un día. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que un día el Señor nos diga, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré. Hermanos, que Dios nos ayude para poder vivir el Evangelio. No solamente, hermanos, el Evangelio no es solamente para cargar esta Biblia. El Evangelio es para vivirlo. El Evangelio es para demostrar nuestros frutos, para que otros conozcan al Señor a través de nuestras vidas. Eso es el verdadero Evangelio. La prueba de ser seguidores eficaces de Cristo no está en lo que nosotros decimos, sino cómo vivimos. En eso es, hermano, la prueba. La prueba, hermano, de que usted es hija de Dios, de que usted sigue a Cristo, no es como lo que usted diga, lo mucho que usted diga, lo mucho que usted hable, no, sino cómo vive, cómo anda, cómo está su vida delante de Dios y delante de los hombres. Eso es ser seguidor de Cristo. Y dice un proverbio que un buen ejemplo predica un poderoso mensaje. Un buen ejemplo predica un poderoso mensaje. Como usted se comporta, como usted viva, como usted hable del Señor, va a predicar más que en un templo, porque usted está predicando con su vida. Y muchos a través de su vida van a conocer al Señor. Pero para eso tenemos que vivir la palabra. No solamente ser oidores, sino vivirla, hermano. Vivirla, que esta palabra sea la vida de nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir la palabra y a compartirla con los demás. En esta noche, yo quisiera, hermanos, si algunos todavía no conocen al Señor, les invito en esta noche a conocerle al Señor, para que cuando Él venga o cuando usted se presente ante el Señor, no le diga el Señor, no te conozco. Porque sería muy triste que escuchando su palabra, oyendo su palabra, sabiendo de la salvación, usted se pierda y que el Señor le diga un día, no te conozco. Hermanos y amigos, en esta hora les invito a buscar del Señor, a conocer al Señor, para que el Señor viva en su vida y que ese día, cuando usted llegue a la presencia del Señor, le diga, ven, buen siervo y fiel. Vamos a orar, hermanos. Y si algún hermano o hermanos quisieran pasar, yo les invito a pasar. Oremos. Padre, te alabamos, te glorificamos, te llamamos en esta hora, te agradecemos, Padre, por esa palabra suya. Oh Rey amado, ayúdanos, Señor amado, a vivir esta palabra. Ayúdanos, Señor amado, a compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor bendito, a serte fiel, Padre celestial. Oh Rey amado, grande y maravilloso eres, mi Señor. Digno eres, Padre, digno de toda honra, de toda gloria y de toda la alabanza, mi Dios. Oh Señor, usted vino, Señor, para salvar a este mundo, Señor. Usted vino para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Dios, por esa obra redentora, Padre. Gracias por esa salvación que usted nos ha dado, que usted nos ha regalado, mi Dios amado.
esta palabra, Señor, conforme a tus propósitos, Señor. Oh Rey amado, ayúdanos, Señor, a andar en una vida recta, Señor, en una vida consagrada a ti, Padre Santo. Oh Dios amado, no queremos que un día usted nos desconozca, que un día usted nos rechace, que un día usted nos aparte, Padre Celestial. Oh Dios, no queremos, Señor. Dios bendito, ayúdanos, Señor, para vivir, Señor, tu palabra. Oh Rey amado, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente. Sea usted, Señor bendito, obrando, tratando, Señor. Espíritu Santo, sea usted redarguyendo, Padre Celestial, y usted sea obrando en aquellas vidas, Señor, que aún están alejadas de ti, Padre Celestial. Aún, Dios mío, no viven conforme a su palabra, Señor. También, Dios, te pido por aquellas personas que están escuchando tu palabra, Señor. Sea usted obrando, sea usted tocando, Señor bendito, y que ellos también puedan, Dios mío, arrepentirse de sus pecados. Oh, Señor amado, por eso usted vino, Señor, por un mundo pecador, Señor, y usted vino a dar salvación y vida eterna, Padre Celestial. Toca las vidas, Padre, que aún no te conocen, Señor, para que ellos un día, Señor, puedan llegar ante ti, Señor, y ellos puedan ser reconocidos como tus hijos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor amado, por esa palabra tuya, Señor, que es viva y verdadera, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que usted hace, Señor, en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Dios amado. Gracias, Dios amado, porque usted, Señor amado, es quien pone el querer y el hacer, Señor amado, en nuestras vidas, Señor. Usted es el que pone, Señor amado, Dios bendito, esa buena voluntad, Dios amado, de servirte, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, le agradecemos.